¿Quieres vender o comprar una casa? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo: satisfacer a todos nuestros clientes. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a el debate de Teleelch. En los próximos minutos vamos a hablar de igualdad y de feminismo con motivo del 25N, que como saben es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, y por eso dedicaremos los próximos minutos a hablar de este problema y de sus soluciones. Un problema porque sigue siendo una lacra social. De hecho, según datos de la Subdelegación de Gobierno, pues este año han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas 38 mujeres. Y aquí en Elche, aunque los datos de feminicidio hayan bajado, sí han aumentado las denuncias por violencia de género. De hecho, nos sorprendía un dato, y es que Policía Nacional Local y Guardia Civil atienden a más de 500 casos activos relacionados con esto, con la violencia de género. Y todo esto se produce en un momento convulso de polémica después de la ley del sí es sí. Así que vamos a hablar de todo esto y mucho más de la mano de 4 invitados que hoy nos acompañan. Están con nosotros María José, lo quería decir al revés. María José Aranda, ella es portavoz de la Policía Local. Gracias por estar aquí. Gracias. También nos acompaña Marisol Bleda, ella viene de la Coordinadora Feminista. Gracias por venir hasta Teleelch también. Gracias a vosotros. Mariano Valera, que nos acompaña una vez más, edil de Igualdad. Muchísimas gracias, Iciar. Y también está con nosotros Silvia Catalán, ella es del área de Igualdad de Comisiones Obreras. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias a vosotros. Bueno, Marisol, yo te quería preguntar cómo van esos preparativos por parte de la Coordinadora Feminista para este 25 de noviembre. Bueno, pues los preparativos van bien, creo, gracias a la gran labor que han hecho las compañeras de la Coordinadora, mujeres pues comprometidas y que en nuestro tiempo, fuera de nuestro horario profesional, familiar y demás, se dedica un tiempo a este activismo porque creemos que es básicamente necesario trabajar por la igualdad y, por supuesto, por no poner en olvido a las mujeres asesinadas. Este año se van a realizar actos en Plaza de Baix. Por la mañana habrá unas mesas informativas de 10 a 1, creo recordar, si no alguna compañera me corregirá, y por la tarde volveremos a tener esas mesas a partir de las 5 de la tarde hasta las 7, donde se empezará el acto de conmemoración del día 25 de noviembre. Ese acto en el que estará también María José leyendo esa lectura del manifiesto, porque la Policía Local tiene una unidad específica para violencia de género. ¿Cómo funciona? ¿Qué resultados habéis tenido en este tiempo? Bien, actualmente tenemos la UPRAN, la conocida como UPRAN, que es la Unidad de Protección y Atención a la Mujer, pero no es de ahora, es decir, viene de atrás. Ya, bueno, pues lo hablábamos antes, nos remontamos a los años 90 y algo, en los que se germinó y se entendió la necesidad de crear una unidad especializada para atender precisamente este tipo de situaciones que requieren de una especial implicación y sobre todo de una sensibilidad y de una formación muy técnica y muy adecuada en esta materia, dada la envergadura y sobre todo la complicación que es el evitar pues, una posible victimización secundaria de personas que han sufrido no ya un delito a manos de una persona desconocida, un hecho indiscriminado, sino que precisamente el autor de esos hechos es una persona que está vinculada de manera afectiva o lo ha estado con la víctima. En la actualidad está compuesto por unos compañeros y unas compañeras que de alguna manera se convierten, de hecho se les asigna a cada uno de los expedientes que vamos repartiendo. Si quieres ahora podemos hablar de cómo se hace ese reparto equitativo en todo el término municipal, de acuerdo con el acuerdo de colaboración y cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que el más reciente que tenemos es del año 2018, de manera que cuando se asigna a ese agente protector,
lo que pretendemos siempre, lo que se intenta es que esa persona siempre sea ese agente o esa agente, sea la cara visible, la persona que va de alguna manera a atender a esa mujer, a esa víctima de estas situaciones para evitar que tenga que reproducir más de lo necesario, que ya tendrá que hacerlo en sede judicial, obviamente, pero esa posible repetición de esos hechos que realmente son muy descarnados y dolorosos. Ahora hablaremos y desgranaremos también los casos, como decías, de Elche, del municipio. Mariano, Silvia, nos volvemos a ver en este debate. Antes de entrar a plató recordábamos la última vez que nos vimos aquí por el 8M, ahora nos vemos por un caso, por un tema pues prácticamente similar, igual, que es igualdad, por una lacra que se sigue sin resolver en la sociedad, ¿no? Así es. Bueno, yo en primer lugar sí que me gustaría agradecer que en este caso a Teleelch, que se realicen espacios en el que podamos debatir, en el que podamos hablar, en el que podamos reflexionar acerca de lo que nos está ocurriendo en este sentido en materia de igualdad, en materia de violencia de género. Por eso agradecerte, Iciar, el que puedas realizar que podáis realizar estos espacios de encuentro tan necesarios, porque si hay una pieza fundamental también para la eliminación de la violencia de género, pasa por los medios de comunicación. Sois clave, los periodistas, las periodistas, sois clave en esta materia para poder erradicar cuanto antes, por favor, una sociedad donde prime la igualdad y no la desigualdad. Y como bien decías, nos vemos en escenarios, el anterior fue por el 8 de marzo, hoy por el 25 de noviembre. Bueno, al final nos toca, en este caso, desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Igualdad, por realizar y lanzar todo tipo de acciones que, como bien he dicho en otros foros, son acciones, es verdad, que se visibilizan durante esta semana, pero son acciones que creo que las cuatro que estamos en esta sala hoy, realizamos durante todo el año, porque nuestro trabajo pasa por realizarlo durante todo el año para poder manifestar y visibilizar que queremos una sociedad igualitaria y libre de violencia machista. Intentaba recordar al hilo de tu pregunta, ¿no? El 8 de marzo, ¿qué reivindicaciones llevábamos? Aquello siempre, no puede ser de otra manera, ¿no? La igualdad, un trato realmente igualitario, una igualdad en cuanto a oportunidades, una no discriminación, porque las violencias son muchas, unas salen en estadísticas, otras no llegan a salir en estadísticas. Y con respecto a esto, por ejemplo, desde Comisiones Obreras hemos creado el Observatorio frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Cualquier persona que esté interesada en la cuestión, solo con poner en un buscador Observatorio Comisiones Obreras Acoso Sexual, tendrá acceso a una web donde podrá consultar investigaciones, podrá ver jurisprudencia, se le darán pautas de qué hacer si se siente o conoce a alguien que pueda estar atravesando una situación de esas características. O sea que seguimos y continuaremos trabajando en la lucha por esa lacra que tenemos. Hablabas de estadísticas y uno de los datos que comentaba al principio del programa y que también nos sorprendía mucho por lo elevado que era, pues después de esa comisión donde Policía Local, Policía Nacional, también el Ayuntamiento, Casa de la Dona, todos aquellos que tenéis datos acerca de violencia de género, poníais sobre la mesa para tratar, analizarlos y también darles una solución y atajar el problema, ¿no? Decía, el resultado fue que se descendían el número de feminicidios, pero sí que aumentaban las denuncias de género. Esto quiere decir que algo va mal, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? Bueno, yo ese dato lo veo relativo, sí. Es decir, porque quizás lo que hay es una mayor conciencia en la sociedad. Hay una mayor conciencia en los familiares del entorno de la mujer maltratada para hacer una denuncia, en el vecino, en cualquiera que pasa. Yo creo que sí que hemos ganado, hay mucho por trabajar, pero hemos ganado como sociedad en cuanto a sensibilización. Somos capaces de detectar más cuáles son los fenómenos, las conductas, los hechos que son violencia de género. Antes de empezar lo hablábamos, es decir, hay cosas que decíamos o soportábamos en los años 90 que hoy nos parecen totalmente intolerables. Entonces, esos datos tienen que ser relativos, es decir, creo que hay una mayor sensibilidad, conocimiento a nivel social. Evidentemente, luego con las cifras de mujeres asesinadas
lo que es evidente es que tenemos una labor muy importante como sociedad. Pero ese dato en sí, en cuanto al aumento de denuncias, no sé, María José, yo opino que es un avance. Estoy totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que haya visibilización, es decir, que se interponga la denuncia no significa que no existiera antes y que ahora se haya creado esta realidad. Esta realidad estaba en la sombra, estaba escondida. Ahora, efectivamente, hay más participación. A nosotros, además, lo notamos. Nos llaman muchísimos vecinos, muchísimas personas que en un momento dado, bueno, pues ven escenas en la calle o en la casa o están incluso escuchando. En casa del vecino estoy oyendo que está pasando esto, estoy escuchando golpes. Además, nos dan la importancia de la habitualidad también para poder calificar jurídicamente, bueno, pues se trata de un episodio aislado, si es una situación que viene de atrás, para que luego, bueno, pues el órgano judicial tenga todos los elementos de convicción y pueda valorar cuál es la resolución Antes más quedaban adecuada. El entorno familiar, Efectivamente. en esa vida privada, dirá, no te metas porque son cosas. Ahora, Efectivamente. ahora ya eso se Yo, sabe. bueno, comencé en el mundo de la policía, llevamos, pues, yo concretamente casi 22 años y además hace como 20, 21 años, efectivamente, ya no entendíamos, ya nos chirriaba el que hubiera todavía personas, pero las había en la sociedad que consideraban que esto formaba parte del ámbito más privado. Es decir, es algo que es un tema civil, no es un tema civil. En el momento en el que hay una desigualdad estructural entre dos personas que forman una pareja o la han formado, evidentemente las instituciones, los agentes sociales debemos proteger al más vulnerable, al más débil, al más desprotegido. María José, en esas denuncias el perfil es, hay más gente que va a la comisaría, son familiares, son las propias víctimas. ¿Qué hay en el municipio? Pues tenemos un poquito de todo, es decir, bueno, y además concretamente en el año 2021, la instrucción, si no recuerdo mal, la 5/2021 de la Secretaría de Estado de Seguridad, precisamente lo que intenta es, o lo que hace es crear un protocolo conocido como protocolo cero. Establece, bueno, pues una especie de decálogo de recomendaciones, precisamente pensando en esa primera atención policial que se da a la víctima de violencia de género en situaciones de desprotección. Básicamente cuando la víctima, por las razones que sean, no se atreve o no desea interponer denuncia. En esos casos cobra una especial importancia el que los agentes de policía o incluso los testigos, bueno, pues podamos recopilar, recabar toda aquella información que sea crucial, esencial, para que una vez plasmada por escrito en el atestado, en las diligencias policiales, porque evidentemente vamos a proceder de oficio, aunque no exista esa denuncia, bueno, pues que lleguen a conocimiento judicial y se valore judicialmente la situación, la realidad de los hechos tal y como han sido. Con lo cual, la realidad es esa. La realidad es esa. Al hilo... Nada. Sí, continúa. Sí, vale. Perdona, en relación a esto que planteamos de las denuncias, yo sí que quería poner en la mesa, desde un punto de vista con un tono de preocupación, el caso de mujeres víctimas de violencia mayores de 65 años. Sí que es un tema que para Comisiones Obreras, desde la Secretaría de Pensionistas, lo están denunciando, es decir, que no descuidemos, porque allí son muchas las diferentes variables, ¿no?, que confluyen para que no se llegue a producir esa denuncia. Porque ahí estamos ya en un ámbito en el que confluyen muchísimos más aspectos. Sí. ¿Qué formación o no formación tienen esas mujeres? ¿Qué forma de reconocerlo? ¿Qué expectativas de salida tengo para mí ya con esa edad? Entonces llevas toda la razón, Silvia. Es decir, creo que las mujeres, entenderme, jóvenes, tal, esa labor se necesita, es evidente. Cuando hablamos ahora de cómo han aumentado las cifras, que lo hablaremos más tarde, de violencia entre jóvenes o de negación de la violencia, es evidente que tenemos que llegar. Pero claro, es que nos tenemos que poner en la situación de una persona víctima de violencia, es decir, y como ha dicho antes María José, cualquier delito, cualquier violencia es un shock, es un trauma, pero es que te viene de una persona con la que convives, con la que has compartido un montón de cosas, con la que compartes hijos o con la que tienes una dependencia económica, dependiendo de una pensión o demás. Entonces, claro, las situaciones son mucho más complejas y máxime cuando ellas no han tenido probablemente un acceso, como pueden tener otras generaciones, a qué es la violencia de género, es decir, que me dé un grito, que dé un golpe con un plato, saber un poco entender, detectar y decir, esto no es tolerable. Llevas toda la razón. Yo por lo que decía, en primer lugar, María José, creo que ha definido muy bien la violencia de género, esa violencia estructural y que como administración y que como sociedad tenemos que dar respuesta. Y de ahí
pues tenemos que, entiendo, que posicionarnos para entender lo que es la violencia de género y que es una violencia estructural y que tenemos que tener todas y todos una preocupación para poder eliminarla y así poder hacer desaparecer esas voces que no la reconocen. Porque hay voces hoy en día en la sociedad, y ahora hablaremos o entraremos en debate, hay voces que no la reconocen, que la niegan, incluso que lo quieren dejar en un sentido, como habéis dicho antes, como en los 90, dentro de casa, lo que pasa dentro de casa no es un... Ojo con esas voces que están haciendo y están calando y están haciendo muchísimo daño en la juventud, como bien ha dicho Marisol. Por otra parte, en cuanto a los feminicidios que llevamos contabilizados desde el 2003, que es desde que tenemos las cifras, estamos hablando de 1.168 mujeres desde el 2003. En el 2022, lo que queda, todavía no hemos terminado el año, llevamos 38 mujeres. Es verdad que si tú miras el histórico, al menos de 10 años atrás, la curva de los feminicidios, dependiendo del año, va descendiendo. Y decías, pero han aumentado las denuncias. Bien, porque hay otro dato que no podemos olvidar, y es que una mujer, vamos a hablar aquí en Elche, una mujer en el casco urbano tarda una media de 8 meses en denunciar que está sufriendo maltrato, y en las pedanías 20 meses. Y esto es lo que tenemos que evitar, y para esto es bueno esta visibilidad, esta concienciación, pero sobre todo el poner recursos, que sigamos poniendo recursos a las administraciones, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque eso hace que suban las denuncias, sí, pero que suban las denuncias es bueno porque estamos protegiendo a la víctima. Es decir, entran más mujeres dentro del circuito de protección y por lo tanto están dentro del sistema de protección, que es lo que pretendemos. Que el día de mañana no haya que hablar ni de una cosa ni de otra, ojalá, en eso estamos trabajando y ese es nuestro objetivo final. Pero ahora yo creo que tenemos que seguir poniendo recursos, no limitarlos, es decir, porque todos los recursos que tenemos, que son muchos, aún así creo que son pocos, podemos poner más, debemos poner más, en colaboración siempre con el trabajo que realiza la administración, los cuerpos y fuerzas de seguridad y los agentes que estábamos hablando antes, porque la mesa interdisciplinar que coordinamos desde el ayuntamiento son todos los agentes que trabajan la violencia de género en nuestro municipio. Y después tuvimos la mesa de coordinación policial, que es donde se dieron los datos. En resumen, sigamos poniendo a disposición de la mujer, a disposición de la sociedad, todo recurso necesario para que no lleguemos a sufrir más crímenes violentos de violencia de género y machista como estamos sufriendo. 38 vidas con niños, con niñas que han desaparecido solo por ser mujeres. Eso, en una sociedad en la que vivimos, debe de darnos muchísima vergüenza, muchísima. Mariano, hablabas de protección, yo le quería rebotar a María José de qué manera se articula esto dentro de la policía local y también cómo se gestiona con el resto de cuerpos en el municipio. Bien, pues el marco al que hacía referencia al principio de mi intervención del año 2018 es ese acuerdo de colaboración y cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente con Guardia Civil en 2 pedanías, que son Valverde y La Marina, cuyo seguimiento pues les compete a ellos, el cuartel, el puesto de Santa Pola de Guardia Civil, y otras 2 que son Las Vallas y Perleta, que tenemos la exclusividad, la policía local, y para el resto, es decir, el resto de pedanías y el término, digamos, el casco urbano de Elche, el reparto es equitativo de los expedientes, digamos, en función de ese criterio territorial. Concretamente en la actualidad, aunque este año, lo que llevamos de año, que aún no ha finalizado, hemos abierto alrededor de unas 136 expedientes nuevos, sumados a los que ya venían de años anteriores. En la actualidad estamos trabajando la Policía Local de Elche con unos 287 expedientes, hace unos días me dieron los datos, si no ha cambiado, poco ha debido ser la fluctuación. Y lo primero que hacemos, evidentemente, cuando tenemos esa asignación de ese expediente es contactar con la víctima. Se hace pues una entrevista personal en la que necesitamos recabar toda esa información, todos esos datos que sean esenciales para poder, en primer lugar, conocer cuál es su realidad, cuáles son desde sus hábitos, su situación, la gravedad. Se le pasa, por supuesto, la valoración de riesgo, el test de valoración de riesgo conforme al sistema de Biogen, y nos da, en función de las respuestas que nos dé la persona a la que le hemos hecho esas preguntas, nos dará una valoración de riesgo. Actualmente tenemos
según los niveles de más a menos, el de riesgo más alto son 3, los casos que tenemos asignados a la policía local. Tenemos unos 46 casos de riesgo medio, de riesgo bajo estamos hablando de unos 135, si no me equivoco, y unos 103 casos de riesgo no apreciable. En principio suelen ir casi a la par con la concesión de medidas de protección, pero no coincide necesariamente. Quiero decir que la policía, las policías en general, y la nuestra también, por supuesto, no estamos condicionados por el hecho de que se le haya concedido o no una orden judicial de protección a la víctima. Hacemos esa primera valoración, tenemos la información necesaria para hacer un estudio, digamos, muy personalizado, porque aquí desde luego no podemos errar, no nos vale, no podemos hacer esas medidas de protección, digamos, tienen que ser muy a la carta, muy pues a la medida de las necesidades de esa persona, y las más graves incluso sacamos una orden de vigilancia planificada que se pasa al resto del turno operativo, de manera que se le indica, bueno, pues este servicio va a haber una patrulla o dos que van a realizar en este horario, en este sitio, un contacto ya sea presencial o telefónico, con independencia de que, por supuesto, el agente protector de la UPRAM, de la Unidad de Protección y Atención a la Mujer, realiza ese seguimiento. En función del riesgo, del nivel de riesgo, vamos a ofrecer la posibilidad de plantearle ese nuevo cuestionario de manera periódica, ya sea semanal, quincenal, en función de las situaciones, que por supuesto hay variables que pueden determinar que pues el factor de riesgo, el nivel de riesgo sea al alza o a la baja, cuestiones muy lógicas y muy evidentes, pero que para nosotros es fundamental para poder conocer la realidad de la persona, darle un servicio, una atención integral, un asesoramiento técnico, legal, jurídico. Estamos en contacto con la Casa de la Dona, con la Concejalía de Igualdad y con los recursos asistenciales o sociales que sean necesarios para ese caso. Plena comunicación, entonces. Absolutamente. Coordinación. Claro, es fundamental. Para poder atender a una persona de manera integral, tienes que coordinarte de manera integral con todas las entidades que atienden a esta persona. Esa es la palabra clave. Claro, entonces en este caso Sí. la atienden, que quiero reconocer que la atienden de maravilla, quiero verbalizar y poner en valor el trabajo que tanto Policía Local como Policía Nacional, y en el caso de Guardia Civil, que también lleva algunas áreas, el trabajo de atención que hacen, en este caso Policía Local, desde ese servicio de atención y protección a la mujer, y lo que decíamos, en coordinación con todos los agentes que atendemos a esa mujer. Esa es la atención integral. O sea, no pueden ellos hacer una cosa, no enterarnos, nosotros hacer otra cosa, no, porque entonces estaríamos mareando a la víctima, revictimizándola y generando problemas donde no debemos de generar, sino todo lo contrario, debemos solucionar y ejecutar cuanto antes. Yo quería sacar otro tema también, porque decía Silvia, hay que poner el foco en los casos de violencia de género en mayores de 65, porque comentábamos, bueno, pues la cultura viene otra, te has desarrollado a lo largo de una sociedad que es como era, ¿no? Pero yo quiero llevarlo al otro lado, a las menores. También me parece que fallan, que tampoco saben, como las mayores de 65 que decíamos, reconocer que es violencia de género, ¿no? Ahí es donde yo creo que tenemos un punto sumamente preocupante, no es que el otro no lo sea, evidentemente, porque son las generaciones futuras y porque es muy grave que no lo reconozcan. Yo he estado alucinado esta semana, en una campaña radiofónica o demás, se iban exponiendo fenómenos y escuchaba a una niña de 16 años que había entrado en una relación con violencia de género, que no lo contaba a la madre, explicaba muy bien cuál es la escalera, cómo va aumentando la escalera de violencia de género. Yo ahí siempre recomiendo a todo el mundo que tenga alguna duda. Existe Carmen Ruiz Repullo, es una socióloga granaína que ha trabajado en formación al profesorado y ella lo define muy bien. Tiene un vídeo que se llama Pepa y Pepe y es clarísimo, esclarecedor sobre cómo se van subiendo los peldaños. Es decir, una relación sobre violencia en los jóvenes no empieza por te doy primero el puñetazo, empieza por un control, empieza por un no te vistas, empieza por un apartar. Bueno, yo creo que es el patrón, siempre en todas. ¿Qué nos está pasando con los jóvenes? Es algo altamente preocupante. Altamente preocupante porque llevamos trabajando desde diferentes ámbitos, desde diferentes aspectos, desde las administraciones, desde sindicatos, de cuerpos, yo desde la coordinadora y como docente que soy, y nos estamos encontrando con esto. ¿Qué pasa? Pues que estamos ante un problema muy estructural, no es un problema fácil ni concreto, y se debe invertir, y se deben invertir medios. ¿En qué?
En formación del profesorado, es básico e importantísimo, pero no ya en la formación cuando estamos ejerciendo. Esta formación, esta enseñanza de qué es la violencia de género y de qué es la ideología de género, que podemos decirlo con tanta claridad, hay que trabajarla desde las facultades, a los futuros docentes, igual que en las academias de policía, igual que a los médicos, igual que en la judicatura. Es decir, la sociedad necesita tener esa formación. ¿Qué está pasando en los jóvenes? Pues está pasando que creo que hay un discurso negacionista, terrorífico, que a mí me indigna, o sea, y lo tengo que decir. Es decir, yo no sé cómo se pueden hablar de estas cifras de 38 mujeres asesinadas y negarlo. O sea, es que me parece que dices, ¿es tomarnos por tontos? O sea, vale ya, basta ya. Pero ese discurso está llegando y está calando en cierta parte de la población y está calando en nuestros jóvenes y no somos capaces como sociedad de dar la respuesta de atención. Este año la coordinadora, precisamente dentro de sus planteamientos en este 25 de noviembre, pide y solicita que haya una coordinación entre los diferentes estamentos y estatutos de gobierno, es decir, que trabajemos de manera coordinada desde Consellería, desde la Diputación, desde los ayuntamientos, desde los centros educativos y se trabaje coordinado con todos los medios posibles. Para mí esto pasa por formación del profesorado, por formación y por intervención en el alumnado, pero cuando hablo de intervención hablo de esa formación que tiene que ser una formación transversal. No puede ser que yo, como coordinadora de igualdad, es decir, en los centros educativos se crearon en Comunidad Valenciana, hará 5 o 6 años, no recuerdo la fecha exacta, la figura de los coordinadores de convivencia e igualdad. Yo ahí como mujer feminista tengo que decir que lo fui en mi centro durante una época, pero dije, no la han metido. Es decir, no era una figura que debería de ir junta. ¿Por qué? Porque absorbe mucho tiempo la convivencia, ¿me entiendes? Que es un trabajo muy bonito, que los problemas de igualdad a veces conllevan problemas de convivencia, pero la igualdad tiene que tener una visión específica y un trabajo que no podemos reducir por la carga burocrática de contenidos, de currículum y demás, a el 25 de noviembre y el 8 de marzo. Tiene que ser un trabajo mucho más importante. Y luego es que no podemos olvidar que estamos en unas edades muy vulnerables. El machismo es estructural y yo como joven pues tengo que cumplir con ese rol que me han vendido y, o sea, es que el problema es muy profundo y yo tengo la idea romántica de cuánto me quiere porque es que me está esperando en la puerta del instituto todos los días, pero para eso hay que dar formación, para que ellas puedan reconocerlos y a los chicos hay que darles alternativas. Eso es cierto, es decir, yo creo que las nuevas generaciones se han encontrado con un grave problema también. Hemos puesto el foco mucho en la mujer, que es necesario. Estoy hablando respecto a formación, hemos puesto el foco, les hemos dado referentes, hemos sacado todo ese currículum, toda esa ocultación que había de la mujer en toda la historia de nuestra, todo eso lo hemos puesto. A las chicas en cierta medida algunas las hemos empoderado, pero claro, de pronto ellos se han quedado tambaleándose. Es decir, yo ahora resulta que tengo una compañera al lado que me está diciendo que yo también soy potente. Y ellos creo que pues entre el revuelo hormonal más ese tengo que reafirmarme, se han reafirmado más. ¿Eso cómo se hace? Pues lo mismo con educación. Tenemos que darles otros referentes, tenemos que darles referentes de nuevas masculinidades. Y a las chicas, formación y formación. Que identifiquen qué es la violencia de género. Hay una clave que Marisol ha comentado. Bueno, en primer lugar creo que el hecho pasa, y así lo entendemos desde Casa de la Dona, Concejalía de Igualdad, nuestro trabajo de prevención y sensibilización tenemos claro que lo debemos de focalizar en el mundo educativo, en la comunidad educativa, porque lo seguimos pensando, seguimos trabajando en ello y porque entendemos que donde se está desarrollando las conciencias del mañana, esas personas que nos van a gobernar, que van a desarrollar nuestra sociedad, tienen que tener esta formación y esta intervención para que puedan el día de mañana crecer en libertad y sobre todo en igualdad de condiciones. Este es el objetivo, por eso ponemos nuestro foco de intervención, de prevención y sensibilización, lo ponemos bien claro en el mundo educativo, pero desde pequeño, desde la educación infantil a la primaria y en este caso también en los institutos, porque se puede intervenir
en todas las fases, en todas las etapas, en todas las edades, y no porque se pueda, porque debemos hacerlo y debemos desarrollarlo de una manera transversal. Y esto es algo que cuesta mucho, pero tenemos que hacer de manera transversal el poder trabajar la igualdad de género desde bien pequeñitos, porque hay muchísimas herramientas que no utilizamos y que están para poder trabajar estos temas. Luego, por otra parte, es verdad que a nosotros nos preocupa ciertas actitudes y comentarios que nos encontramos en los talleres que realizamos en los institutos con los más adolescentes. Nosotros tenemos varios talleres que realizan las promotoras de igualdad y la técnica de igualdad, pues hablando del amor romántico, todo lo que desenvuelve, cuál es el amor verdadero, cuál no, las medias naranjas, o todo el tema este de las medias naranjas son las naranjas solo para exprimir, no para amar. Es decir, comentar, hablar, naturalizar estas conversaciones de lenguaje igualitario, de un desarrollo de una política de igualdad, para que nos vaya calando y vaya calando sobre todo a la comunidad educativa, que es donde tenemos que poner el énfasis. Pero es cosa de todas y todos, porque es verdad que es un tema muy importante en el mundo educativo, pero también tiene que ser de la sociedad en general y de la familia, porque si todas y todos no luchamos contra la violencia de género, este debate tristemente lo vamos a tener que estar haciendo año tras año. Es muy importante lo que estás diciendo, Mariano, es cierto. Los centros educativos hoy en día son unos centros abiertos a la sociedad, es decir, un centro educativo hoy no se ve como un sitio cerrado, es decir, el centro educativo está abierto a su barrio, a su municipio, a su localidad. Y de hecho, cuando hablamos hoy en día de centros educativos, hablamos de comunidad educativa. Al hablar de comunidad educativa estoy hablando del docente, estoy hablando del personal de servicio, estoy hablando del alumnado y estoy hablando de las familias. Es importante, entonces, que sí, que se coordinen a través de los recursos que tenemos a nivel de la administración esas intervenciones. Y como dice Mariano, es que eso se puede trabajar perfectamente desde los 3 añitos. Trabajar una cosa tan simple y tan sencilla como es el cuidado. El cuidado es... A mí es que me hace mucha gracia cuando luego oyes esos discursos de ¡ay, es que no, es que a mi hijo lo quieren adoctrinar! Perdona, que con tu hijo en infantil trabajemos el cuidado, el cómo has de cuidarte a ti mismo o cómo has de cuidar a la otra persona. La corresponsabilidad. La corresponsabilidad. En eso no estamos de acuerdo, es decir, perdona, es que hablamos de una sociedad igualitaria. Es que ha habido como, se intenta como estigmatizar y poner el foco, que hablas de feminismo y bueno, poco más que parecemos, no sé, bueno, hay que llevar cuidado. Es que no, hablar de feminismo es hablar de igualdad. Y una persona que se considere demócrata no crees en la igualdad. O sea, yo es que de verdad alucino con este discurso negacionista y manipulador, pero muy intencionado, O sea, no hay nada más que ver, todos creo que hemos visto, hemos tenido, yo no lo he visto, pero he escuchado la radio, las barbaridades que ayer pasaron. O sea, es vergonzoso que realmente las personas que tienen las capacidades para dar respuesta, porque tienen los medios que no son suyos, que se los hemos dado todos y todas como ciudadanos, se monten estos espectáculos. O sea, es simplemente vergonzoso. Y triste. Y triste, muy triste. Tener que escuchar ayer ciertos comentarios en la cámara me parece vergonzoso y triste. Muy triste. Silvia, vosotros cuando reivindicáis también mayor inversión, también reivindicáis esto lo que decían los compañeros, ¿no? Mayor inversión, mayor educación feminista. Sí, sin lugar a duda, la educación entendida ya no solo en cuanto a adquisición de conocimientos, sino a transformación, a recuperación de valores, el civismo, o sea, el respeto por el otro, el reconocimiento del otro, de su necesidad, la empatía, o sea, eso es clave para nosotros. Volviendo a la cuestión de los jóvenes, comparto lo que habéis dicho, yo creo que requieren un plan estratégico específico, hay que llegar en su lenguaje, en los medios que ellos utilizan, en los que ellos se mueven, donde los podemos encontrar, y luego pues hay determinados contenidos que se encuentran en las redes a los que tienen acceso sin ningún tipo de límite, que nadie controla eso, que se acepta que eso sea así, hasta incluso publicidad de pornografía que te asalta en la página cuando ni tan siquiera tienes que hacer la búsqueda. Entonces, claro, todos esos elementos confluyen y bueno, y eso unido a los discursos negacionistas, que yo entiendo que hacen bastante daño, porque ya no solo, o sea, tienen también una intencionalidad, ¿no? Que es confrontar, es decir,
uno frente al otro, el hombre frente a la mujer. No, cuando no es eso. Y evidentemente eso puede fomentar... Por lo que decía Silvia, yo las cifras que dio la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es que son para asustarte, aterrorizarte y decir, el repunte de la violencia protagonizada por menores de 14 años han aumentado. Dice, las agresiones sexuales cometidas por menores en la Comunidad Valenciana subieron más de un 377%. ¿Cómo estamos educando a nuestros jóvenes? ¿Cómo estamos educando a nuestros menores sobre sexualidad? ¿Dónde se están educando? ¿Dónde decía Silvia? Se están educando en esa pornografía. Esa facilidad de acceso y esa necesidad de que las familias las formemos para que sepan dónde está lo que está sucediendo. Es decir, nuestros jóvenes se están educando a través de pornografía. Y cuando decir que aquí ninguno vamos ni de puritano, que no ese es el tema, es que tenemos que educarlos en unos valores y es ahí donde están recurriendo. Y de ahí esas cifras. Esto es... El problema es cuando el uso de la pornografía se convierte en las clases de sexualidad. Sí. Y ahí está la confusión. Eso es un problema, porque en la pornografía solo ven a la mujer sometida o al hombre sometido. Y creen además que esa es la realidad de una relación sexual. Y se piensan que esa es la realidad de sus relaciones sentimentales y sexuales. Y esto es un problema. O sea, no más lejos de la realidad, la pornografía debe quedar en un lado para poder centrarnos en lo que es el amor verdadero y la realidad de una pareja. Y hay una cosita más que se ha dicho que creo que es importante comentar, y ya María José, disculpa. Durante mucho tiempo hemos estado poniendo el foco en la parte del 50% del 51% de la población, que es en la mujer. Vamos a darle la vuelta, y creo que la Administración a nivel autonómico ya ha sacado la campaña del 25N, nosotros también vamos a poner también el foco y a señalar al maltratador. Porque lo tenemos que señalar y porque lo tenemos que posicionar muy claramente ante el maltratador, y lo tenemos que señalar. Porque creemos que las campañas han funcionado, estamos en el camino, estamos trabajando, tenemos muchos recursos, pero vamos a darle la vuelta y vamos a posicionarnos y vamos a señalar también al maltratador, a la otra parte, al que maltrata. De ahí nuestra campaña a nivel municipal y la campaña a nivel autonómico, que si la podéis ver, os invito a que le echéis un ojo, cómo centra todos los mensajes en una conversación de dos chicos que son al final los que cometen la agresión. Creo que María José quería hacer un apunte. Sí, respecto a la intervención en las aulas es fundamental, es decir, la prevención, la formación, el dotar a esos jóvenes que al final pues, en secundaria están inmersos ya en ese proceso de socialización secundaria, comenzando sus primeras relaciones sentimentales, abriéndose, saliendo con amigos, con parejas y demás. Es fundamental dotarlos de la capacidad de determinar, de ver cuáles son las líneas rojas. Es decir, una cosa es, bueno, pues una pareja que no va bien, qué tal, pero hay líneas rojas y tienen que, esos indicadores de riesgo deben estar preparados y formados para distinguirlos, efectivamente. Es decir, hay cosas que no son normales. Marisol hacía referencia a conductas celotípicas, obsesivas, de control. Da igual la excusa, da igual que la persona que supuestamente te quiere o que te quiere a su manera, digamos, bueno, pues está diciendo no hagas esto por este motivo y te lo justifique. Es que, evidentemente, es una situación de imposición o incluso de coacción, de impedir que una persona haga lo que legítimamente tiene derecho a hacer. Para eso es muy importante, sobre todo, bueno, porque estamos hablando de jóvenes, de personas jóvenes que todavía no están formados como lo podemos estar los que ya tenemos un bagaje, tenemos una vida, unos años y una experiencia vital. Estos jóvenes son especialmente vulnerables, entonces van a normalizar. Si ellos escuchan música, si ellos ven o consumen determinados contenidos en redes o en medios de comunicación o con sus amigos, han normalizado ciertas conductas, evidentemente, tanto de un lado como de otro, van a pensar que es lo que es generalizado, lo aceptado en nuestra sociedad. De ahí es muy importante, y de hecho nosotros, bueno, pues nuestra unidad interviene y de hecho hay campañas de sensibilización también en las aulas, damos charlas formativas, les damos unos tips, unos consejos para que de manera muy simple, utilizando un poco su lenguaje, es decir, no podemos ir y hablar, bueno, pues de cosas muy técnicas que ellos además en 5 minutos, que digo, en 2 minutos han desconectado y dejan de escucharnos. Entonces, mensaje directo. Claro, pues eso, se ha desarrollado pues un discurso muy adaptado, muy propio, muy adecuado para que estos jóvenes y estas jóvenes escuchen, identifiquen y que de alguna manera, bueno, pues a lo mejor antes estaban mirando pero no veían. Siempre hacemos referencia a eso, es decir, tú puedes estar viendo algo
pero de alguna manera, bueno, pues no le das la importancia que realmente tiene. El que tu pareja en un momento dado te diga, no, es que mira, no me gusta cómo si lo digo por ti, o el teléfono móvil, o no vayas a este lado, o tal, pues evidentemente hay líneas rojas. Una cosa es un consejo de amigo de una persona que te quiere bien, y otra cosa son ya las coacciones, los límites o el abuso. Es decir, y ese es el comienzo. Decía Marisol al principio que evidentemente no funcionaría, no existiría el maltrato si en un primer contacto esa pareja, lo que se va a constituir como una pareja, hay una situación de abuso y hay una imposición, porque evidentemente la que lo sufre va a decir, bueno, no me une nada a esta persona, no voy a seguir. La escalada de violencia funciona precisamente porque es gradual y además aceptada de manera, bueno, exacto, de manera casi inconsciente. Si es que lo dice por mí, claro, no ese si es que ciclo, lo dice, ese ciclo de violencia. Sí, es que me he aislado de mis amigas, pero es que lleva razón, es que mis amigas son muy criticonas, Sí, ¿cómo van? continuamente. No es algo sencillo, es algo muy complejo. Trabajo de identificar esas líneas. Esas líneas hay que lo decirle esencial. y hay que hacerle a las mujeres, a las jóvenes, llegar ese mensaje. Hay algo que ha dicho Mariano antes y que yo lo quería retomar porque es que en la coordinadora lo hablábamos un día. Nosotros como coordinadora todos los 25 de cada mes nos concentramos en Plaza Baix. Yo creo que lo hacemos un poco a modo, en primer lugar, desde luego, por recordar, por conmemorar, por tener presente a esas mujeres que ya no tienen voz, por esas mujeres que han sido asesinadas, pero también queremos hacer un poco ese toque a la conciencia de la sociedad. Todas las que estamos ahí y todos los que nos acompañáis muchos días 25, evidentemente todos tenemos vida, hobby, familia y demás, pero es un compromiso porque esa lacra, porque este terror desaparezca de nuestra sociedad. Y era a colación de lo que tú decías, Mariano, porque el otro día discutíamos y decíamos, esto hay que hacerlo así y hay que seguir saliendo por ellas, por las que están ya, por las que han sido asesinadas, por las que están sin voz, pero tenemos que empezar a cambiar el enfoque. Hay que señalar al maltratador y además queremos a los hombres feministas a nuestro lado, porque se produce a veces esa situación de, bueno, la bromita que llega, el chiste tal, el chiste cual, y bueno, si no tiene mayor importancia. Mira, yo no he recibido una formación específica como feminista, ni me he formado ni me he graduado en ningún sitio, pero sí que empecé a tomar conciencia, a identificar. Y yo recuerdo pues, que yo he recibido como todas y he estado en las reuniones donde se ha gastado la típica broma y bueno, pues pum, te reías, no te reías, tal. Hasta que llegó un punto que es que no me hacían ninguna gracia, pero es que llegó el punto en el que fui capaz de decirle, delante de mí o a mí, no me vuelvas a gastar esa broma, porque no la tolero, porque no es graciosa, porque es machista. Y ahí tenemos que poner el foco. Y el día que consigamos que un montón de hombres, y no lo digo, por favor, entenderme en plan ataque, sino porque forma parte pues, de ese estereotipo, de que tiene que ser un hombre. Un hombre sea capaz de decirle a otro, a mí no me vuelvas a mandar este chiste, a mí no me vuelvas a enviar este vídeo, porque no lo tolero. Ese día creo que como sociedad habremos dado un avance impresionante, porque las mujeres feministas no estamos diciendo nosotras vamos por delante, no. Yo lo que no quiero es ir por detrás, pero yo quiero ir acompañada, porque yo soy ante todo, soy una persona, igual que lo es él, que lo es ella. Es decir, vamos a dejarnos de esta historia. Es importante ese mensaje de decir que feminismo es igualdad, que no es que efectivamente, nadie nadie. Y para eso necesitamos al otro 50% de la efectivamente. formación. Porque también somos feministas. Porque también, exactamente. Y porque entendemos al final que lo que queremos es una sociedad igualitaria, donde mujer y hombre sean iguales y no tenga la mujer por qué sufrir por el hecho de ser mujer. O sea, eso es muy injusto. Estamos hablando de un 51% de mujeres en el mundo sobre un 49%. Sí. 1 millón y pico más ya en España. Es muy injusto mujeres, que vivamos en una sociedad democrática y que una sociedad democrática sea no igualitaria. O sea, es muy injusto. Y poner el foco en las masculinidades igualitarias. Es decir, creo que también es un trabajo que estamos desarrollando y que estamos haciendo bien, que falta mucho por hacer, faltan muchas voces por unirse, pero creo que hemos empezado el paso de poder entender que son masculinidades igualitarias. Estamos hartos de que se nos cosifique y se nos identifique como el hombre macho que debe arroparse entre él, ya basta de eso, porque yo no soy así y porque hay muchos hombres que no somos así. Efectivamente. Además, el machismo daña al hombre. Si tú te vas a ver las cifras de accidentes de tráfico en María José, es decir, a los 15, a los 16,
dentro de ese prototipo, estereotipo que yo tengo que demostrar de macho, de tal, enrosco la moto y la enrosco, y creo que las cifras de accidentes a esas edades en la población masculina son mucho más importantes. Es decir, te está haciendo bien no poder, si un día hay algo que me emociona o por lo que estoy triste, no poder llorar porque eres hombre. Es decir, por eso que cuando hablamos de feminismo no estamos hablando, por supuesto, de muchísimas más cosas. Es mucho más amplio. Pues llegados a este punto vamos a tomar unos segundos de publicidad y retomamos el debate. Os pregunto por la polémica ley del sí es sí. ¿Quieres vender o comprar una casa? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo: satisfacer a todos nuestros clientes. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Bueno, pues retomamos el debate de Teleelch centrado en igualdad y este 25N, y como decía al principio del programa, se conmemora este día en medio de una polémica bastante convulsa por la ley del solo sí es sí, y yo quería preguntaros a vosotros pues cuál es vuestra opinión. Voy a resumirla muy a grandes rasgos. Se pretende que los abusos y las agresiones sexuales pues se tengan en consideración ambas por igual como un delito sexual, y esto ha hecho pues que las penas se equiparen, y entre ellos que se baje la edad mínima, que es lo que pues aquí causa el revuelo de que algunos agresores sexuales que estaban en la prisión hayan salido o bien se les reduzcan las penas. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Mira, si queréis empiezo yo. Mira, desde la Coordinadora Feminista, con el objetivo que tiene la ley, estamos totalmente de acuerdo, porque es poner en relevancia y es adecuarlo a una necesidad social y una demanda que había. Y bueno, pues que si la ley, yo no soy jurista ni pertenezco, si la ley tiene o unos flecos o unos problemas a ese nivel, pues creo que tendrá que darse respuesta y ponerla en marcha y en funcionamiento. Pero lo que es el objetivo de esa ley, por supuesto que estamos de acuerdo, que el sí solo es sí. En la Comisión Soledad estamos de acuerdo en cuanto a que la ley es una ley que plantea la batalla haciendo un frente integrador, que es una palabra que hemos usado antes de la importancia de que sea así, que se trabaje en estas cuestiones con esa integración, y una asistencia igualmente especializada. Incluso habla de niños, habla de personas con discapacidad, la ley habla de casas de niños, habla de centros de crisis, o sea, la ley como tal. Ahora bien, si la ley plantea, una vez que o hay casos determinados, pues evidentemente cuanto antes se corrija, si requiere una corrección, que se haga por el bien de las víctimas. Mariano. A ver, yo la reflexión la quiero hacer y versarme sobre 3 puntos. El primero, yo creo que, y lo ha comentado ya Marisol, vamos a quedarnos con el objeto y el objetivo de la ley, ¿vale? Que es la protección integral de las mujeres y los menores y las menores. Creo que es una ley muy necesaria, importantísima, una ley que debemos defender siempre y que está dentro de nuestra defensa feminista y los derechos y la protección. Por lo tanto, creo que nos vamos a quedar con el objeto y con el objetivo de la ley. A partir de ahí, yo lo primero de todo es pedir el máximo respeto a la judicatura. Para mí es importantísimo el respeto a la judicatura, y entiendo que en la fase en la que nos encontramos a día de hoy, lo que tenemos que hacer en este momento es esperar a la unificación de la doctrina por parte del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General, que ya ha comentado, y una vez que esté esa unificación de la doctrina, veamos a ver qué dice los poderes judiciales, y a partir de ahí tomamos las decisiones necesarias, abiertos a todo para que la ley no pierda su objeto y su objetivo, que es proteger a las víctimas y a las mujeres, a los menores y a las menores. Y por último, ojo con la utilización de las leyes, porque no podemos olvidar que las leyes son de todas y de todos, porque es así, la ley es de todas y de todos, y ojo de la utilización de las leyes para hacer campañas en contra y ataques personales, como tristemente
vimos en el día de ayer en la Cámara Baja. Me parece, vamos, que se han cruzado líneas que jamás se deberían de cruzar por parte de la política en una cámara pública que vemos todos y todas, que estamos siendo ejemplo a la ciudadanía, y que se cometieran acusaciones y que se cometieran, bueno, insultos como se cometieron ayer, me parece vergonzoso y denigrante. Así que ojo, utilizar una ley con la importancia que tiene para llevar a estos ataques, porque esto ni es justo ni lo debemos de permitir. Ese ataque y esa persecución que se ha hecho, en este caso a la ministra, creo que esto no se debe de cometer ni se debe, porque ha sido un ataque a nivel personal que se ha hecho contra ella, utilizando una ley como es la ley del sí es sí. Así que ojo con eso, y me gustaría hacer esa reflexión, que no olvidemos el objeto y el objetivo de la ley, que es proteger a las víctimas y a los menores. Y todo lo demás, tomemos conciencia y demos paso a paso y decidamos conforme vayamos teniendo, sobre todo, esa parte de la doctrina por parte del Tribunal Superior y de la Fiscalía General. Conforme se vayan manifestando, iremos tomando decisiones y se irán tomando decisiones. Mientras, por favor, respeto a la judicatura, pero respeto también dentro de la política, porque episodios como el de ayer no se pueden repetir. Líneas rojas como las que se cruzaron ayer no las debemos permitir. Somos personas públicas y, por encima de todo, respeto y responsabilidad ante lo que representamos, que es a la ciudadanía. Ya que no decir vosotros, lo digo yo, se hizo por parte de Vox en el Congreso. Yo creo que una de las cosas importantes, además de la reflexión y la autocrítica que hay que hacer en torno a errores que se han podido cometer, subsanarlos y demás, porque el objetivo es el que es un objetivo favorable para el feminismo y para pues, atajar estas agresiones. El no consentimiento me parece muy importante, ¿no? El tener en cuenta, bueno, pues que si una víctima sufre algún tipo de agresión, no reaccione, porque a mí me ha pasado, he sufrido una agresión y me queda totalmente bloqueada, es que no sabía ni qué me estaba pasando, ¿no? Entonces me parece importante también poner en valor eso, y que eso la ley también lo refleja, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, no podemos hacer, creo que también he escuchado hoy en radio, es que mira, venía del trabajo y demás, venía en la radio y decía qué pena que iba conduciendo y no podía tomar nota. Una campaña en Galicia donde casi se las culpa porque, oye, tú vigila tu copa, oye, tú sal a correr, pero no salgas con esa ropita. O sea, vamos a ver, es que estamos locos, o sea, entonces esta ley respecto al objeto y al objetivo, como ha dicho Mariano, era una ley totalmente necesaria. O sea, no te voy a enjuiciar encima porque es que no has actuado. Yo creo que es una ley necesaria y, como se ha dicho y como ha comentado Silvia, se tiene que ver dónde está el problema, dónde no, y darle una solución a los ámbitos competentes que la judicatura sobre ella. En toda esta polémica seguramente lo más oportuno o correcto no sería esa respuesta de Irene Montero diciendo que algunos jueces pues, son machistas, pero sí quería yo poner el foco en la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los juristas y demás. En el caso de la policía local, que nos toca muy de cerca, al cuerpo se le forma en este sentido y también lo divulga, ¿no? La formación es fundamental, es decir, para poder llevar a cabo en condiciones de calidad nuestro trabajo, evidentemente los cuerpos policiales, todas las personas que formamos parte como recursos humanos de estos cuerpos policiales, evidentemente necesitamos esa formación, necesitamos estar adiestrados y conocer. Nosotros además como policías somos garantes del cumplimiento de la legalidad, no solamente de que los demás lo cumplan, sino también nosotros, evidentemente, en todas nuestras actuaciones. Con lo cual nos hemos dotado en un sistema democrático como es el español, bueno, pues de unos representantes que son los que deciden cuáles son las normas, y ese es el marco legal en el que nos movemos y debemos movernos. Y nosotros como cuerpos policiales debemos en primer lugar conocerlo y en segundo lugar respetarlo, observar el cumplimiento de la ley. Con independencia, es decir, desde un punto de vista ecléctico, técnico, objetivo. Con independencia de que podamos tener una opinión, un pensamiento en un sentido u otro, faltaría más. Es decir, eso debe de estar por encima de todo. Antes hablábamos de que la violencia a la mujer en su forma pues, más extrema es el asesinato, para mí también es, por ejemplo, la prostitución. Quería preguntarte, Mariano, el plan municipal para erradicar la prostitución, ¿en qué punto se encuentra en este momento? Bueno, pues
Como bien sabéis, tenemos abierta en este momento el plazo de la consulta a la ciudadanía para poder desarrollar la ordenanza que queremos tener en Elche respecto a la prostitución. Entendemos que va a ser, bueno, el plan ahora está, la primera consulta que se hace, pasó por Junta de Gobierno la semana pasada, se abren 15 días naturales para que la ciudadanía pueda hacer sus aportaciones. Si entran en la página web del Ayuntamiento lo pueden ver, a través del correo electrónico pueden hacer sus aportaciones de cómo quieren que sea esa ordenanza, ¿vale? Aunque tenemos una base en la que vamos a trabajar, que es la que se nos ha facilitado desde la Consellería de Justicia, que ha realizado una ordenanza marco para todos los municipios, donde lo principal es proteger, en este caso, a la mujer, a la mujer que está en situación de prostitución, y señalar en este caso al que consume, al que hace consumo y bueno, a través de penas, a través de multas, etcétera, pero sobre todo es una ordenanza, o queremos que sea una ordenanza, esa es la idea que llevamos en el Ayuntamiento de Elche, que sea una ordenanza que proteja evidentemente a la víctima. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues intentando bueno, desarrollar todas las herramientas y recursos que se vayan a necesitar para poder proteger, como bien he dicho, a la mujer que decide, en este caso se acerca, decide dejar la prostitución y nos solicita esa ayuda para que nosotros podamos comenzar el servicio de intervención integral, porque hay que cubrir todas las necesidades, es una atención integral, y a partir de ahí pues poder tener todo lo que necesitamos como herramientas en nuestro municipio para poder protegerla. Y la otra parte, que es la parte más punitiva, es la que va a señalar en este caso al consumidor de prostitución mediante multas. Esa es nuestra base. Ahora está, como bien he dicho, en la primera fase, que es la consulta pública a la ciudadanía, que quiere que se recoja en esa ordenanza, qué quiere la ciudadanía que se recoja en esa ordenanza. Ya nos han llegado aportaciones, hay aportaciones de diferentes entidades que vamos a recoger, ahora hay que estudiarlas, ver si se admiten, y en una segunda fase se volverá a publicar un borrador para que la ciudadanía pueda opinar sobre dicho borrador y pueda hacer aportaciones. Y finalmente, en una tercera fase, aprobarla por el Pleno y tener una ordenanza en nuestro municipio que trabaje y que proteja, en este caso, a las víctimas, a las mujeres que están en entornos de prostitución. Eso en cuanto a la opinión de los ciudadanos, desde el área de igualdad, ¿cuál sería vuestra prioridad a incluir en ese plan municipal contra la prostitución? Pues nos ha llegado, hemos hecho alguna aportación ya vía email, como decía. Pues la cuestión de la prostitución, como en otras cuestiones que hemos tocado en la tarde de hoy, evidentemente la formación, la sensibilización de que son trata, o sea, eso es trata, o sea, voluntariamente no se ejerce la prostitución, desmitificar y quitar ese tipo de pensamientos que no son ciertos sobre en qué consiste la prostitución, dirigido al conjunto de la ciudadanía. Creo que es importante nuevamente. Desde la Coordinadora Feminista estamos totalmente de acuerdo con la visión que ha planteado Mariano, es decir, el único requisito en la Coordinadora Feminista, nosotros siempre decimos, porque es una coordinadora en la que hay diferentes colectivos, pero en las que tú como mujer puedes participar de nuestras reuniones y demás. Siempre comentamos cuando alguna mujer, no se nos ha acercado hombres, pero vamos, estaríamos encantadísimos, Mariano, se acerca, es decir, la Coordinadora Feminista de Elche se declara abolicionista, porque como ha dicho Silvia, miramos las cifras y las cifras hablan de trata y de cómo es, qué situación económica, de dónde vienen las mujeres prostituidas. Y luego, claro, totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Mariano, la mujer prostituida hay que establecer desde las administraciones unas ayudas y una protección para que pueda salir de ahí y el foco ponerlo en el putero. La coordinadora se declara abolicionista porque una mujer prostituida es entendida para el consumidor como una mercancía y no somos una mercancía, somos personas. Si abolimos la prostitución, estamos además acabando con que permitirte el consumo.
No está permitido el consumo, no está permitido que me trates como una mercancía. Ese es nuestro planteamiento. No hay ninguna historia ni de puritanismos ni de ningún tipo de ese tipo, de esa historia. Yo, mira, a mí se me escapa la vena docente, igual que os he recomendado antes para la violencia de género, el tema de poner en YouTube Pepa y Pepe de Carmen Ruiz Repullo, y queda muy clarito cómo va subiendo esa escalera. Pues aquí recomiendo siempre que se vea el documental de Mabel Lozano, El proseneta. Creo que queda muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de abolir la prostitución. Nos la apuntamos. Yo quería preguntarle a María José, ya que está aquí, pues que nos cuente y que nos desgrane ese modus operandi que tiene la policía local en estos casos. Bien, nosotros además a lo largo de los años hemos realizado incluso campañas de acercamiento a las personas que ejercen la prostitución. Hablo de personas porque no solamente son mujeres, sino también en su momento, bueno, pues personas transexuales, transgénero y demás. Con lo cual, algunos de ellos además ni siquiera se habían sometido a cambio de sexo, es decir, hablamos también de hace muchísimos años donde no había tanta formación, no había tanto reconocimiento de derechos como actualmente, que efectivamente se ha avanzado también mucho en esta línea, de manera que siempre hemos intentado estar cerca bueno, pues de este colectivo, conociendo bueno, pues cuál es la realidad que hay detrás, la realidad soterrada con la que nos podemos encontrar. Cierto es que las policías locales no tomamos denuncia, no realizamos investigación de estos temas y no tenemos acceso, digamos, a la estadística en cuanto a las denuncias de trata de blancas y demás, con lo cual ahí bueno, pues no dispongo de toda la información al respecto de este tema, pero sí entendemos que es un colectivo que poco nos ha requerido. Hemos sabido quizá a veces más bueno, pues por testigos que pasaban y han visto determinadas conductas intolerables, de agresividad y demás, pero desde nuestra experiencia en los últimos años es cierto que no se acude tanto a nosotros como desearíamos por parte de las víctimas de situaciones bueno, pues desagradables que ejerce la prostitución. Nos gustaría que si eso ocurre, es decir, tuvieran confianza en los colectivos policiales. Es decir, es muy triste que no confíen en la policía. Hemos cambiado el paradigma, es decir, bueno, y además en los últimos años de manera muy tangencial, muy directa, porque nos da mucha pena que se entendiera que los colectivos policiales, que los cuerpos de policía, sobre todo los policías locales, que somos un cuerpo de proximidad, de cercanía, somos del terreno. Si es que la mayoría de nosotros vivimos en nuestra ciudad, somos de aquí, conocemos a la gente, sentimos y tenemos luego a la hora de salir y somos ciudadanos de a pie. Nos encontramos con las mismas realidades, problemas y situaciones y las mismas demandas sociales, una cosa u otra. En ese sentido es muy triste bueno, pues escuchar a personas del ámbito rural, nos ha pasado muchísimo, de cierta edad, que tenían bueno, pues aquella idea de que la policía solamente estaba para la seguridad ciudadana o para el tráfico, la policía local o para 4 cositas. No, en absoluto. Somos una policía con un sistema, digamos, con un enfoque muy claro tendente a la resolución de los problemas. Las demandas sociales, incluso aquellas que no son competencia nuestra, las recepcionamos y las redirigimos o intentamos reconducir, si son pues, de otro ámbito municipal o supramunicipal, las reconducimos para que se dé respuesta a las demandas que son evidentemente factibles, no aquellas que no lo son. Y en ese sentido para nosotros es fundamental que colectivos como el de estas personas que pueden estar ejerciendo la prostitución confíen en las policías y si tienen algún problema, no solamente bueno, pues de hechos aislados o episodios de agresividad o violencia, sino también si quieren denunciar o quieren salir de esa situación, bueno, pues que acudan, que interpongan denuncia, porque es cierto que las cifras son mínimas. Perdona un momento, decía, fíjate a lo que está comentando María José, el que no acuden, el que os gustaría, porque son mujeres o son personas, porque pueden haber, en una situación de vulnerabilidad total. No sabemos a veces ni cuáles son sus circunstancias de cómo han llegado al país o demás. Son personas en una situación muy vulnerable. Entonces, esa vulnerabilidad, esa inseguridad, yo creo que hace que no puedan recurrir a la policía como un cuerpo, como unos trabajadores aliados. Es una situación... Con mucho miedo que hay que, evidentemente, desmitificar. Nosotros desde la concejalía, es verdad que durante el tiempo duro de la pandemia, en el momento en el que estábamos, bueno, pues en el momento de estar dentro del domicilio sin poder salir, desde la concejalía hemos recibido, y fue
no fue, para mí sí que lo fue nuestro primer contacto más cercano con mujeres en situación de prostitución, porque se dieron sin nada. De la noche a la mañana se vieron sin nada y tuvimos ahí un primer encuentro y acercamiento en el que a raíz de poder desarrollar ese acercamiento y habilitar las necesidades básicas de alimentación e higiene, pues hemos tenido encuentros muy importantes, y de ahí nuestro salto. Ya veníamos desarrollando y trabajando hace mucho tiempo el tema de la ordenanza, pero ahí nuestro salto para poder intervenir cuanto antes, enmarcados dentro de la ley, con una ordenanza, y sobre todo que podamos trabajar todos los agentes implicados, Policía Local, Policía Nacional y todas entidades como Coordinador Feminista, para esa parte que también es violencia, porque se ejerce violencia sobre la mujer, podamos erradicarla. Pues con estos mensajes nos quedamos, con estos mensajes cerramos el programa. Me queda agradeceros a los 4 que hayáis venido hasta el debate de Teleelch para hacer esta divulgación también, con ese papel que teníamos nosotros los medios y también los locales para hacerlo y llevarlo adelante. Pero bueno, me despido, pero seguro que mañana, tanto en las mesas redondas como en la concentración a las 7 en Plaza de Baix, nos veremos, que además la presenta, la coordina mi compañera Miriam, y estará María José, o sea que mañana nos vemos. Que mañana nos veremos. Agradecer también a los espectadores que están una semana más al otro lado. Hasta la semana que viene. Grupo Horizonte patrocina el debate. ¿Quieres vender o comprar una casa? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo: satisfacer a todos nuestros clientes. Grupo Horizonte, inmobiliaria y abogados.